nueva todoterreno Fotón G7. Revisamos lo que pasó con la Bolsa de Comercio. Santiago subió fuertemente en el día de ayer. El principal indicador, el IPSA, en un 2,2%. El índice general en un 2,69%. En Estados Unidos, Wall Street, el Dow Jones subió un 1,02%, mientras que el Nasdaq también subió un 0,49%. El dólar bajó 10 pesos con 90 centavos. Se cotizó comprador en 908 pesos con 60. Vendedor, 908 pesos con 90. El euro se cotizó en 914 pesos con 94 centavos. Unidad de fomento para hoy, 34.690 pesos con 47 centavos. ¿Qué pasó con el cobre? El cobre hasta ahora baja 0,92%, cotizándose en $3 con 65 centavos la libra, y el martes subió 0,63% en la Bolsa de Metales de Londres, al transarse en $3 con 60 centavos la libra. El petróleo Brent, que sirve de referencia para Chile, está bajando un 0,46%. Se negocia el barril en $92. El WTI baja un 0,56%, alcanza los $88 con 41 centavos el barril. El ministro de Hacienda aseguró que el alza de precios ya alcanzó un punto de inflexión y pidió proyecciones más realistas sobre el ajuste de la economía chilena tras conocer el IPC de octubre. El indicador aumentó en un 0,5%, se ubicó por debajo de las expectativas del mercado, llevando la inflación a completar 2 meses consecutivos a la baja en su variación interanual. Joaquín Aguilera, buenos días. Buenos días, Joaquín. Hola, buenos días. Sí, aunque la variación mensual que tuvo la inflación, este dato que conocimos el día de ayer por parte del Instituto Nacional de Estadísticas, fue un dato sorpresivo. El cambio de tendencia hacia una moderación más sostenida respecto al alza de precios se está ajustando, sí, a las proyecciones que había por parte de expertos y también del gobierno. Se podría decir que los datos de octubre mostraron una sorpresa positiva, porque si bien el mercado apuntaba a incrementos de hasta 1% en el IPC, el indicador terminó registrando un incremento de 0,5%. Además, la inflación en 12 meses se ubicó así en 12,8% y completó 2 bajas consecutivas si consideramos que en agosto la inflación medida en 12 meses había alcanzado un 14,1%, después bajó hasta 13,7%, se esperaba que se mantuviera cerca de ese nivel del 13%, pero finalmente incluso bajó algo más y se ubicó en este 12,8 puntos porcentuales. De aquí en adelante, el diagnóstico que hizo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que siempre habrá alguna sorpresa de un mes a otro, pero aseguró que puede haber ya confianza en que la acción conjunta de la política fiscal y la política monetaria va a generar una inflexión respecto al comportamiento de la inflación y vamos a tener, dijo el ministro, bajas regulares y sistemáticas de aquí hasta el año 2023 respecto a el incremento de la inflación. Por eso, Marcel reiteró el llamado que hizo también la semana pasada, después de conocer las últimas cifras de actividad económica. Dijo que las proyecciones que están haciendo muchos analistas ojalá sean más realistas respecto al ajuste y la magnitud que va a tener la recesión de la economía chilena. Creo que es el momento de empezar a mirar con un poco más de realismo lo que está haciendo el efecto de la política monetaria y fiscal, cómo está teniendo efectos sobre la inflación. El ajuste ya ha ocurrido, está teniendo el efecto que se esperaba de él y por lo tanto no es necesario que el país entre en una recesión profunda para que finalmente la inflación vaya moderándose. Ahora, la pregunta es, por supuesto, también si es que ya con este dato de octubre, pese a que se confirmó este segundo mes consecutivo a la baja en cuanto a la variación interanual y que además fue un ajuste más pronunciado de lo que se esperaba, se puede hablar ya de un quiebre de tendencia respecto a las cifras de inflación. El consenso de los expertos es que, considerando las cifras de los últimos meses, ya se puede pensar que justamente el incremento de precios alcanzó un nivel peak el pasado mes de agosto. Sin embargo, también el investigador de Clapes, UC Ignacio Muñoz, considera que incluso considerando o pensando que el escenario externo no entregue grandes sorpresas, todavía no están las condiciones para poder sacar conclusiones apresuradas. Si consideramos un escenario externo en el que no se producen grandes shocks que provoquen, por ejemplo, una gran alza en el tipo de cambio, entonces la velocidad de ajuste de los precios va a depender de la velocidad de ajuste de la actividad económica, en particular del gasto. Si bien el dato de octubre para la inflación representa una buena noticia, aún es bien temprano para asegurar que los precios van a disminuir a una mayor velocidad de lo esperado.
Ahora, entre otros puntos, y por qué destacó con una mirada optimista también el ministro de Hacienda, Mario Marcel, este dato de IPC, porque si bien las divisiones de alimentos y transportes, como ha sido la tendencia todo este año, fueron nuevamente protagonistas en este IPC, se llevaron el mayor peso de la incidencia positiva respecto al alza de precios. Si se resta, por ejemplo, esos elementos de mayor volatilidad, es decir, se mide el IPC sin considerar los alimentos y la energía, el incremento de la inflación subyacente, como se conoce, fue de solamente 0,1%, lo que según el ministro da cuenta que también este comportamiento de los elementos más volátiles en cuanto a los precios no se está traspasando ya con tanta fuerza al resto de los productos en la economía. De hecho, observando la composición del IPC, destacó sobre todo la caída en los precios de bienes durables, es decir, productos que no son urgentes de consumir, que habitualmente se consumen para durar más en el tiempo. Lo que más aportó negativamente a este indicador fue, de hecho, por ejemplo, el descenso en el precio de muebles y artículos para el hogar, la categoría de vestuario y calzado, y también incluso un producto que había estado por mucho tiempo altamente demandado en Chile, como lo fueron, por ejemplo, los automóviles nuevos. Por esta razón, Carlos Smith, de la Universidad del Desarrollo, también José Raúl Godoy, de XTV Latam, creen que esto ya comienza a mostrar el efecto que está teniendo la política monetaria contractiva que está aplicando el Banco Central a través de la tasa de interés. Varias de las divisiones subieron, pero subieron mucho menos de lo que habían venido subiendo, y algunas han caído, como algunos elementos para el hogar. Finalmente está teniendo efecto lo que la tasa de interés quería lograr. Un dato interesante es que los automóviles nuevos presentaron una variación negativa de un 3,4% en el mes, y podría hablar también de una disminución en el consumo, en la demanda por automóvil nuevo. Ahora, pese a estos elementos, tomando todos estos argumentos que están sobre la mesa, los que ha mencionado el ministro de Hacienda, como también los que entrega este dato de IPC, y también el comportamiento reciente de la economía, el economista jefe de BCI, Sergio Lehmann, recalcó que todavía es muy pronto para cantar victoria, comenzar a hacer actualizaciones respecto a lo que viene en el escenario económico de mediano plazo para la economía chilena. Dice que todavía estamos hablando sobre datos puntuales. Hacia adelante, de hecho, con miras a una economía que podría contraerse más de 1% en 2023 según las proyecciones de BCI, Lehmann considera que la actividad todavía está respondiendo a este ajuste, que se viene una profundización, por ejemplo, respecto a las cifras de consumo, y que de hecho esto podría todavía ser peor a lo esperado. Hacer un juicio de esa naturaleza todavía un tanto prematuro. El ajuste se está produciendo, efectivamente la actividad económica se ha mostrado algo menos negativa de lo previsto, pero es un proceso en desarrollo, digamos, y por lo tanto me parece un poquito anticipado estar dando cuenta de qué podría ocurrir hacia 2023. Nuestra visión es que hacia los próximos meses vamos a ir viendo ajustes más claros, digamos, en actividades, particularmente, ¿no es cierto?, por el lado del consumo. Ahora, además de estos factores que empujaron al IPC a ser menos pronunciado de lo que se esperaba, lo que sigue generando preocupación más allá de la estadística en general es, por ejemplo, el precio de los alimentos, que sigue siendo el protagonista de estos incrementos de precio. Marcó un 0,8% de incremento, pero sigue acumulando una alza de 22% en 12 meses, es lo que más pesa en esta canasta. Destacaron sobre todo el incremento de precios, por ejemplo, de las frutas como el plátano, que subió más de un 10% y que probablemente es signo también de un tema estacional, donde a estas alturas del año, de hecho ayer lo explicó así el ministro de Agricultura, comienza a percibirse una mayor escasez de este tipo de productos como manzanas, naranjas o mandarinas, así que también ahí, por el lado de los alimentos, probablemente va a haber alguna mayor presión también en esta etapa del año. Tomás, María José. Mira, la caída de la inflación es una gran noticia para el país. Naturalmente que sigue estando alta, no queremos mentir, porque la gente lo siente, las compras que realiza todos los días. Ha habido mucha inflación, pero el hecho de que la inflación haya caído, la inflación anual haya caído, es muy importante. Yo creo que ahí hay un signo relevante de lo que está ocurriendo con la economía chilena. Otra cosa es que estemos a la luz al final del túnel. Claro, porque la inflación anual bajó de 13,7 a 12,8, es importante. Ahora, de que va a seguir habiendo inflación en la medida que va cayendo progresivamente, va a seguir, o sea, se va a seguir sintiendo en el bolsillo de los chilenos de todas maneras. El asunto es que la economía chilena no es solo, es un aspecto importantísimo, como les decía, pero no es lo único. Lo otro es el crecimiento, o sea, la posibilidad de que la economía se expanda, porque si no, ¿qué es lo que va a ocurrir? Y ahí yo creo que el ministro está muy al debe, O sea, el ahorro y la inversión chilena están en el suelo. Mira, acaba de llegar Joaquín a través de la agencia EFE una información, llegó hace pocos instantes, que dice que la OCDE
sigue percibiendo signos de debilitamiento económico en la mayor parte de sus países miembros con sus indicadores compuestos avanzados. Y estos signos son particularmente fuertes en Chile, que es el que se encuentra más alejado de las tendencias de largo plazo. Primer párrafo de esta noticia que llega desde París a propósito de la OCDE. Y en ese primer párrafo, el único país que se nombra, porque es el peor, es Chile, de los países de la OCDE. Y claro, puede haber alegría en el Ministerio de Hacienda, pero cuando uno ve estas noticias que están llegando de afuera y en el comparativo internacional, nosotros estamos muy complicados, Joaquín. Lo que dice aquí es que para el conjunto de la organización, este indicador que muestra varios meses por adelantado, los cambios en el ciclo económico cae 17 centésimas en octubre y queda en 98,4 puntos, es decir, por debajo del nivel de 100. Y el mayor descenso mensual con diferencia es el de Chile, de 59 centésimas hasta 94,45 puntos, el más bajo de los 38 miembros de la OCDE. Sí, para profundizar un poco en esa mirada que han planteado desde el gobierno, donde ayer, claro, se habló, por ejemplo, de la luz al final del túnel, hablando de este punto de inflexión respecto a que la inflación efectivamente de aquí en más debería comenzar a seguir subiendo, pero a un menor ritmo y de hecho un ritmo cada vez más bajo. Lo que dice el ministro de Hacienda cada vez que ha sido consultado, por supuesto, por las proyecciones de recesión económica en Chile, es que eso efectivamente se va a producir, nadie lo puede negar, pero que él dice esto es una magnitud muy diferente a cualquier otra recesión que se haya visto antes, es muy distinto a lo que se vio en la pandemia, por ejemplo, y por eso dice que las proyecciones tienen que ponerse en su contexto y que finalmente este ajuste se está comparando con un año 2021 donde sabemos que muchas cifras mostraron un crecimiento bastante signo de un sobrecalentamiento a propósito de, por ejemplo, niveles de consumo que fueron históricos en cuanto al comercio, y por eso, dice él, este ajuste tiene que compararse también en ese sentido. Ahora, lo cierto es que otra cosa es el efecto que esto tenga en la economía real. Vale solamente mencionar lo que hemos visto ahora, por ejemplo, en sectores como la construcción, que si bien no se refleja plenamente en las estadísticas, ya está teniendo complicaciones importantes respecto a liquidez, niveles de inversión y también algo que probablemente se va a traducir en cuanto a cifras de empleo. De hecho, algo muy relevante de esta cifra de IPC es que ya se comienza a ver con bastante claridad ese ajuste respecto a los niveles de consumo, porque lo que más cae es el consumo de bienes durables, lo que da cuenta que efectivamente las personas están probablemente bajando la demanda en cuanto a productos tecnológicos de mayor precio o que finalmente no son de primera necesidad. Joaquín. Mira, perdón, un dato a propósito del consumo. Falabella redujo sus ganancias, un retail, ¿no es cierto?, en 75%. Y en septiembre, anota pérdidas en el tercer trimestre. ¿Por qué? Porque el retail está vendiendo mucho menos, porque hay menos consumo. Entonces, es verdad lo que dice el ministro Marcel, porque hubo una explosión de consumo, pero si uno compara con 2019, antes del estallido, la caída en ahorro e inversión es gigantesca. Por ejemplo, los permisos de construcción, los permisos o los proyectos que ingresan al sistema de evaluación ambiental. O sea, uno ve cifras y las caídas son enormes. Por lo tanto, no es solamente la comparación con el 2021, es algo mucho más profundo. No es algo puntual, eso es lo que estoy diciendo. Tú decías algo. Sí, respecto a lo que decía el ministro Marcel de la luz al final del túnel, vemos que efectivamente hay una caída en las cifras inflacionarias, pero se sabe que esto va a seguir por algunos meses más. Joaquín, ¿cuáles son las proyecciones que tiene en particular el Ministerio de Hacienda de cuándo podríamos volver a los niveles prepandemia, a los niveles precrisis, podríamos decirlo de alguna manera, normales de inflación, que son los niveles que maneja el Banco Central normalmente? Porque se ve la luz al final del túnel, pero ¿en qué momento, en qué periodo se proyecta que está el final del túnel? Sí, por eso es importante decir que cuando se habla de luz al final del túnel, no quiere decir que la inflación va a desaparecer. Claro. En realidad lo que se está proyectando es que va a seguir habiendo aumento de precios en la economía, pero va a ser cada vez de menor magnitud. De hecho, tan lento va a ser el proceso que lo que se espera, y digamos en la parte optimista de las proyecciones que también está el gobierno, es que el próximo año, en términos acumulados, el 2023, la inflación termine con un incremento de cercano al entre 4 y 5%, lo que quiere decir, por supuesto, una inflación mucho menos pronunciada de la que vamos a ver este año, pero que sigue estando por encima de lo que sabemos que es el rango meta que tiene el Banco Central, que es de 3%. Claro. Por lo tanto, las cifras van a comenzar a ceder, pero va a ser un proceso largo y que también, hay que decirlo, está bastante plagado también de incertidumbres a propósito de, por ejemplo, lo que ocurra en el escenario externo.
Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Joaquín. El precio del dólar completó 5 sesiones consecutivas a la baja, cerró la jornada ayer en 908 pesos, una caída diaria de en torno al 1,2%, alcanzando su valor más bajo desde comienzos de septiembre. La moneda estadounidense ya completó una caída de 20 pesos frente al peso chileno en lo que va de esta semana, esto a propósito del fortalecimiento del cobre y la debilidad del dólar a nivel internacional. De hecho, el dólar index, que mide la divisa frente a otras monedas emergentes, anotó un retroceso cercano a 0,4%, aunque el mayor impulso vino por el lado de los factores locales. Así lo explicó Renato Campos, analista jefe de Admiral Markets, atribuyendo la variación a las cifras de inflación en Chile. Sin duda que el retroceso a la moderación en los precios de la economía chilena representan una tranquilidad para la economía local, tanto en el corto como en el mediano plazo, lo cual es interpretado de manera favorable por el peso chileno, teniendo en cuenta, por supuesto, el escenario internacional en el cual la política monetaria de Estados Unidos parece moderarse, entendiendo que las probabilidades señalan alza de tasas de tan solo 50 puntos básicos para la próxima reunión del 14 de diciembre. Otro factor que apoya el peso chileno frente al dólar es el precio del cobre, que se elevó 0,25% en la Bolsa de Metales de Londres, manteniendo una racha alcista tras aumentar 0,6% el día lunes y 5,2% el pasado viernes, apostando a un aumento de la demanda en China. El ministro de Obras Públicas, Juan Carlos García, informó en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara que están trabajando con la Cámara Chilena de la Construcción en 2 mesas de trabajo para realizar seguimiento a las empresas y sus contratos de trabajo. Lo anterior luego de que Claro Vicuña Valenzuela, constructora que se declaró en quiebra con una deuda de 44.000 millones de pesos, señalara que su situación financiera fue provocada por retrasos en pagos provenientes del Estado de Chile. Según indicó la empresa, estas deudas impidieron el término de obras y provocaron la cesantía de cerca de 2.500 trabajadores. El titular del Ministerio de Obras Públicas, Juan Carlos García, explicó que la compañía presentó problemas importantes con contratos privados desde el 2019 y no solo con el Estado. Estos riesgos, quiero ser bien claro, no son necesariamente con problemas económicos del MOP. Ellos tienen contratos privados y públicos y algunas, el caso por ejemplo de Claro Vicuña, que si bien tiene contratos con el Ministerio de Obras Públicas, venía presentando problemas importantes con contratos privados al menos del año 2019, lo que finalmente, claramente la situación actual fue la gota que rebalsó el vaso, a nuestro juicio muy lamentablemente. Desde la Cámara Chilena de la Construcción, el vicepresidente Carlos Zeppelin indicó que producto de la pandemia y la inflación, las empresas han tenido que enfrentar un alto número de procesos de reorganización judicial y liquidación de activos. En esa línea, Zeppelin agregó que es importante solucionar rápidamente estos problemas para provocar el menor impacto posible en el país. Y por último, quiero remarcar la importancia y urgencia de abordar y solucionar estos temas para producir el menor impacto posible en el sector y en la economía del país. Sabemos que el próximo año es un año de inversión privada, de baja inversión privada. La inversión pública va a ser importante. Hay un compromiso del gobierno de poder generar una alta inversión pública, así fue aprobado los presupuestos, o están siendo aprobados los presupuestos en el Congreso, de los que tenemos que hacernos cargo. Según indicó el ministro García, la principal dificultad del Ministerio de Obras Públicas está en los 96 contratos de obras que han sido abandonados, cifra que representa el 5,8% del total nacional.